¿Cuál era la naturaleza? ¿Cuál era la tendencia del ser humano cuando salió de las manos de Dios? Hermano, era constantemente, 100%, todo el tiempo hacia Dios. En forma natural, el hombre que Dios creó buscaba a su Dios desde la mañana hasta la noche cuando se acostaba. Era un placer para el ser humano creado por Dios buscar a su Dios constantemente. Pero desgraciadamente cuando el pecado entra, entonces esa naturaleza que tendía en forma natural hacia Dios, ahora es todo lo contrario, ahora rechaza a Dios, le fastidia, le obstina todo lo que es del Señor. Todos los seres, mis amados, todos los seres humanos nacemos atrapados, oigan esta palabra, nacemos atrapados, encadenados a una naturaleza que es carnal y pecaminosa. Los seres humanos somos carnales y pecaminosos en el momento de nacer. Cuando uno vive en la carne, o sea, en el pecado, uno no tiene ni poder, ni voluntad, ni deseo, ni la más mínima intención de venir a Cristo, porque esa es nuestra condición natural, rechazar todo lo que es de Dios. ¿Me están entendiendo hasta aquí? La naturaleza pecaminosa, o en la cual nosotros estamos viviendo, hermano, en esta naturaleza uno no tiene ni interés, ni deseo, ni voluntad, ni siquiera poder, ni capacidad de venir a Cristo. Y déjeme decir algo más, la Biblia es el único libro que con toda autoridad señala o separa a los seres humanos en dos bandos. La Biblia no es un libro racista, obviamente, pero sí la Biblia es clara cuando dice que en este mundo hay solamente dos tipos de personas, los que son carnales y los que son espirituales, los que andan en los caminos de Dios o los que andan sirviendo a su Dios, que es el diablo. Y hay muchos versículos donde el Señor aclara esta gran verdad de que los seres humanos delante de Él son dos tipos de personas, el carnal y el espiritual. Tomemos por ejemplo lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos hablando de la naturaleza carnal. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne, ¿de qué se ocupan? Dice, los que son de la carne, de las carnes se ocupan. Y el apóstol San Pablo en Gálatas, cuando le escribe acerca de los dones del Espíritu y los dones de la carne, no los dones de la carne, sino los frutos de la carne, dice, ¿cuáles son los frutos de la carne? Los frutos de la carne es odio, pleitos, iras, contienda. Entonces dice el apóstol Pablo, porque los que son de la carne, de las cosas de la carne se ocupan. ¿Cómo sabemos nosotros a simple vista si una persona es de la carne o del Espíritu? Hermano, simplemente, con solamente verlo, con solamente escucharlo, y usted sabe a dónde va. Porque, hermano, el que es carnal anda de pleito en pleito, de chisme en chisme, ¿no es cierto? De vicio en vicio, de borrachera en borrachera, de amenazas en amenazas, de complicaciones en complicaciones. Ahora usted dice, bueno, ¿y por qué? Pues, hermano, porque es una persona carnal y los que viven en la carne les atrae las cosas de la carne. Ahora oigan este otro versículo, Romanos 8:7. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. ¿Escucharon esto? La persona que es carnal tiene una mente tan carnal que no se sujeta, no está en la capacidad de ser obediente, porque tampoco puede hacerlo. Aunque quiera, no lo puede hacer, porque tiene una naturaleza que los tiene amarrados, lo lleva en otra dirección permanentemente. Romanos 8:8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y le voy a decir otra cosa más. Vivir en la carne es vivir en completa perdición. Señores, y si no podemos heredar el reino de Dios en la carne, entonces ¿qué tenemos que hacer? Morir a la carne y nacer en el Espíritu del Señor. Ahora, muchas personas de naturaleza carnal a veces se entusiasman con la iglesia. Y se entusiasman de tal manera que a veces comienzan a asistir y hasta se bautizan. Y la iglesia, al ver que se han bautizado a estos carnales que no han nacido en lo espiritual, a veces los pone hasta a predicar y a dirigir la iglesia. Y hermano, ahí viene la gran complicación, porque aunque están bautizados, aunque están predicando, aunque son dirigentes de la iglesia, pero la Biblia, Dios cómo lo ve, sigue siendo un carnal más o menos reformado, pero no nacido de nuevo. Y saben ustedes, y lo que estoy diciendo no lo estoy inventando. Hay suficientes pruebas bíblicas de que una persona carnal se puede entusiasmar con lo espiritual sin haber nacido de nuevo. ¿No les parece que ese fue el caso de algunos hermanos de la iglesia de Corinto?
Hay que ver, hermano, cuántos líos tenían estos hermanos de Corintio, cuántos carnales habían en esa iglesia, que tenían la iglesia bien pesada. Hasta el punto que el apóstol Pablo le escribió una carta ayudándoles. Y no fue necesaria una carta, fue necesaria la segunda carta. Y dicen que hay otra carta que se perdió. 3 cartas de amonestación, de orientación a los corintios. 1 Corintios 3, 3 al 4 dice, porque aún sois carnales. Oiga, le está escribiendo a la iglesia. Y la expresión que San Pablo usa a esos cristianos es, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, habiendo entre ustedes contiendas y disensiones. Pregunta, entonces, ¿son carnales o no son carnales? Por supuesto. ¿Andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, entonces, ¿no sois carnales? ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces yo pregunto, ¿puede haber gente carnal como dirigentes de una iglesia? Por supuesto, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Otro buen ejemplo que nos va a ayudar a entender lo que significa hacerse cristiano sin haber nacido nuevo, es otra experiencia que San Pablo anota en la iglesia de Galacia. Cuando le escribe a los Gálatas, en Gálatas 5, 10, el 15 al 17 dice, pero si os mordéis, oye, le está hablando a hermanos que tenían serios problemas, se estaban hasta mordiendo unos a otros, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Habían, hermanos, dirigentes entonces carnales en la iglesia de Galacia? Obviamente, y lo sigue habiendo hasta el día de hoy. Entonces, hermano, ¿cuál es el primer inconveniente para venir a Cristo? ¿Qué es lo que nos impide entregarnos completamente al Señor? ¿Cuál es el primer inconveniente? Señores, el primer inconveniente es la naturaleza carnal del cual estamos hechos nosotros. Esta carne es enemistad contra Dios. Esta carne es traicionera. Y esta carne, señores, en la cual estamos, una carne pecaminosa, se opone constantemente a las cosas de Dios. Pero saben ustedes, hay otra dificultad, además de la naturaleza carnal. El segundo impedimento que nos va a separar completamente del Señor es el asunto del entendimiento. Esta mente que tenemos, señores, nacemos todos con una mente entenebrecida, con un entendimiento oscurecido completamente. La mente del ser humano, en forma natural, como nacemos, en forma salvaje, en forma integral, dirían los vegetarianos. Señores, esa mente no está en la capacidad de entender, ni de asimilar, ni interpretar las cosas que son de Dios. Nacemos con una mente carnal y esta mente carnal no está en la capacidad de entender los grandes misterios de las verdades de Dios. ¿Lo estamos inventando o no? 1 Corintios 2:14 que dice, pero el hombre natural, el hombre carnal, que es la misma expresión, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué cosa? Son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Señores, ¿puede la mente del hombre carnal asimilar las cosas de Dios? Absolutamente no, ¿no es cierto? El hombre carnal por naturaleza tiene el entendimiento entenebrecido. Es ciego por naturaleza, nacemos ciegos a las cosas de Dios. Y para colmo de esta ceguera, ¿saben ustedes qué hace el diablo? Por si casualidad pasa un rayito de luz espiritual, ¿qué hace el diablo? Dice, ciega el entendimiento, nos pasa una venda y otra vez para que no seamos capaces de entender ni lo más mínimo de la vida espiritual. Eso está en 2 Corintios 4:4, no sé si ustedes lo recuerdan, en el cual el Dios de este mundo, ¿y quién es el Dios de este mundo? Satanás. El Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Mis amados, al hombre de naturaleza pecaminosa, al hombre de una mente entenebrecida, usted lo puede sentar en la iglesia y le dice a los hermanos, váyanse que voy a conversar con este hombre. Y lo deja solo. Y hermano, comienza usted a hablarle del poder de la sangre de Cristo. Y el hombre comienza a escucharlo con atención. Y después le habla del reino de la gracia. Y después le habla de la naturaleza que Dios nos puede dar a través del Espíritu Santo. Y ese hombre, cuando llega ese momento, empieza a bostezar. Él ya está fastidiado de tanta religión.
Y le puede usted hablar de la divinidad de Cristo, le habla de la resurrección, le habla del perdón de los pecados. Pero ese hombre, como tiene una mente carnal, no entiende, lo malinterpreta, se fastidia, comienza a bostezar y termina dormido. Y usted termina, hermano, predicándole a un hombre completamente dormido, porque su mente no está capacitada, no quiere entender las cosas del Señor. Para el hombre carnal, según la Biblia, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es locura. ¿Acaso no les ha pasado a ustedes? Ay, otra vez tú con esa locura que tienes encima. Hermano, porque eso es una reacción típica del ser humano que tiene la mente carnal. La predicación es locura. Y ahí es donde dice el apóstol Pablo, ojalá ustedes toleraran mi locura. Pero por esa locura ha designado el Señor la salvación de los seres humanos. Para el hombre carnal que tiene una mente entenebrecida, la cruz es locura. Todo para él es locura. El hombre carnal, mis amados, tiene una mente tan entenebrecida que ha cambiado completamente los valores que le rodean. Una persona, por ejemplo, de mente carnal, que no entiende las cosas de Dios, según la Biblia, a lo bueno, ¿cómo lo llama? Malo, porque no puede entender, no hace diferencia entre lo que es cosa buena y es malo. Y a lo malo le dice, a lo bueno le dice malo. Cuando se habla de honestidad, para el hombre de mente carnal, de mente entenebrecida, la honestidad es una tontería. El fervor a Dios es solamente un fanatismo. La santidad, dicen ellos, es una imposición que la iglesia le pone a los miembros de esa congregación. La moral es hipocresía. La pureza es una estupidez. Y la justicia es una tontería. Señores, esa es la forma como reacciona el hombre que tiene una mente entenebrecida. Entonces, con una constitución carnal, con una mente entenebrecida, ahora yo pregunto, ¿será fácil venir entonces al Señor? Difícil, se ha complicado la cosa. Pero hay otra dificultad, hermano, hay otra dificultad. El tercer impedimento tiene que ver con la parte emotiva o afectiva con la cual todos nacemos en forma natural. ¿Nacemos buenos o nacemos malos? Es una pregunta que los filósofos medievales se han hecho más de una vez. ¿Nacemos buenos o nacemos malos? Según la Biblia, ¿cómo nacemos? Malos. ¿Y las tendencias desde pequeñitos hacia dónde son? Completamente hacia lo malo. Cuando hablamos nosotros de la parte afectiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los gustos, de las emociones, de los intereses. Estamos hablando de las predilecciones, de los valores, de los sentimientos que son naturales en nuestro ser. Pero todo eso, mis amados, desde el momento en que nacemos, si no están santificados, van siempre en dirección hacia lo malo. Los gustos naturales del ser humano no son hacia Dios, sino siempre hacia lo malo, hacia lo placentero, lo irracional. Yo no sé si ustedes oyeron estos días una noticia que me hizo pensar justamente en esto. ¿No? Los seres humanos, por su mente entenebrecida, por sus afectos, sus gustos y sus sentimientos pervertidos, no le dan la capacidad de ser sentimentales ni racionales con nadie. Es el caso de una mujer, según dice la televisión, estaba vendiendo 2 hijos por menos de $1,000. 2 hijos, y no es porque se estaba muriendo de hambre. ¿Saben ustedes para qué quería ese dinero? Para sacar a su noviecito que estaba en la cárcel. Vender 2 hijos para sacar al novio que lo tienen en la cárcel. Hermano, ¿dónde están los sentimientos? ¿Dónde están los valores? Nos escandalizamos, señores, pero eso es normal en el ser humano, que prefiere andar en el pecado y no hacer absolutamente nada por cambiar su miserable situación. En ese sentido, dice ahora el mismo Jesucristo, San Juan 8:44, ¿vosotros sois hijos de quién? Oiga, y esta es una conversación que Jesucristo tenía precisamente con dirigentes carnales, que tenían una mente entenebrecida y tenían sus gustos y sus valores totalmente distorsionados. Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre ustedes siempre quieren cumplir. ¿Se dan cuenta, hermano? El mismo Jesucristo aceptó que el ser humano tiene sus gustos, sus valores, sus emociones con un serio impedimento. Nosotros sabemos por experiencia, señores, que a los seres humanos les fastidia los momentos de oración. Todo lo que tiene que ver con religión y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual es un verdadero fastidio. Por esa razón, oigan bien, por esta razón el Señor nunca va a llevar al reino de los cielos a una persona que no se ha convertido al Señor. Porque de no ser así, señores, el Señor sería también hasta medio cruel.
poner a una persona a escuchar la música del cielo cuando él eso lo aborrece. Si ustedes traen un borracho aquí a la iglesia, hermano, en los 5 minutos se va a ir, no soporta esto. Esto es demasiado para él. Y mucha gente dice, si yo me llego a perder, ojalá que no se le ocurra a nadie abogar por mí para que me lleven al reino de los cielos. Yo no soporto el cielo. En cambio, si me ponen a mí a jugar dominó hasta las 4 de la mañana y de repente nos traen unas muchachas muy simpáticas con minifalda y una botella de ron, para mí eso es vida. Señores, pero están hablando la verdad porque están hablando según su naturaleza. Sus gustos están pervertidos, no han nacido de nuevo. Entonces, una persona no convertida en el reino de los cielos es una persona atormentada y tendría o terminaría maldiciendo a Dios. Sáquenme de aquí, no quiero esto. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, el ser humano en forma natural aborrece lo que es de Dios. El hombre carnal disfruta siempre lo malo, lo destructivo, lo peligroso, lo malsano, todo lo que sea un riesgo, todo lo que sea malo, eso es lo que le encanta al hombre que tiene una mente carnal y tiene sus gustos pervertidos. Vean, por ejemplo, el caso de la gente que bebe, los borrachos. Yo conseguí en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 29 al 35, una versión que es la versión parafraseada de la Biblia. Y se lo voy a leer en esta versión para que ustedes vean cómo disfruta el borracho su vida de borrachera. Dice, ¿quién es el que tiene el corazón lleno de angustia y dolor? Sígame por favor. Está hablando el Salomón aquí en Proverbios del hombre que disfruta la borrachera. ¿Quién es el que tiene el corazón lleno de angustia y dolor? ¿Quién vive en pleitos y lamentos todo el tiempo? ¿Quién es el que vive constantemente con los ojos amoratados y el cuerpo lleno de heridas? Responde él, el que se pasa horas enteras en las tabernas probando nuevas mixturas. Y luego sigue diciendo el Señor, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como una serpiente, clava sus colmillos y como una víbora le dará dolor. Ahora comienza hablando, describiendo la borrachera. Tendrás alucinaciones y delirios y comenzarás a hablar necedades, tonterías que te avergonzarías si estuvieses completamente sobrio. Bueno, eso es lo que nosotros vemos al borracho, ¿no? Se pone a hablar tanta tontería y después cuando le cuentan qué fue lo que dijo, anda todo avergonzado. Sigue diciendo, te hará sentir como si estuviera en alta mar, recostado en la punta del palo mayor. Y miren la conclusión, después dirás, ni siquiera me di cuenta cuando me pegaron, ni siquiera me di cuenta cuando me hirieron, pero cuando me despierte, iré otra vez a buscar más vino. Señores, esa es la triste historia, la triste vida de aquellas personas que no han nacido de nuevo, que permanecen en la carne. Definitivamente, mis amados, tenemos que advertir en esta mañana que no es fácil venir a Jesús, no es fácil. ¿Cuál es la primera razón? Tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa, que es atraída permanentemente hacia las cosas malas. ¿Por qué razón tuvo el Señor que destruir toda una generación en los días del diluvio? ¿Por qué solamente 8 personas lograron entrar en el arca? ¿Qué pasó con esos millones y millones de personas? Señores, son millones y millones de personas que nunca atendieron la vida espiritual. Dice en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, oigan esto, todo designio, toda orientación, toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente ¿hacia dónde? Hacia el mal. O sea, si una persona constantemente está habituada al mal, significa entonces que no ha pasado de muerte a vida. Y como no ha hecho ese paso de transición, entonces no está en la capacidad de venir al reino de Dios. En segundo lugar, estoy repasando, nacemos y tenemos un entendimiento entenebrecido, nublado, ciego a todo lo que es espiritual y eterno. Y tercero, nacemos con afectos, gustos, inclinaciones solamente hacia las cosas malas. Entonces, hermano, ¿cuál es la solución a esto? Jesucristo lo dijo, nadie puede venir a mí, nadie puede venir a mí, nadie puede cambiar su situación, nadie puede cambiar su situación. Haga lo que haga, nadie puede cambiar su situación. Nadie puede salvarse a sí mismo. Usted le puede decir a su abuelita que siga orando para que lo salve. Pero dice la Escritura que ni Job con toda su paciencia pudo salvar a uno de sus hijos. Señora, la salvación es algo personal. Cada quien tiene que buscar la salvación.
Cada quien tiene que arrepentirse en forma muy individual. Dice aquí, nadie puede venir a mí, ahora dice el Señor, a menos que el Padre que me envió lo traiga. Esa expresión significa, a menos que mi Padre haga algo en su gran misericordia. Nadie se puede salvar a sí mismo, a menos que mi Padre intervenga y le dé la ayuda que ese hombre o esa mujer necesita. Ahora viene la pregunta, ¿y qué es lo que hace el Padre Celestial para salvar al hombre carnal? ¿Qué es lo que hace Dios para que esta naturaleza, hermano, pueda morir y esta mente entenebrecida se active hacia lo espiritual y los afectos sean cambiados? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Padre para salvarnos? Señor, aquí está la respuesta. Juan 14, 16 y 17, mismo Jesucristo dice, y yo rogaré al Padre, y mi Padre os dará, ¿qué cosa? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nadie se puede salvar a menos que el Padre intervenga. ¿Cómo interviene el Padre? Dándonos ¿qué cosa? Señores, nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a hablarnos. Y el Espíritu Santo comienza a molestarnos. El Espíritu Santo comienza a reprendernos, a sacudirnos, a pellizcarnos. A ver si despertamos y buscamos las cosas espirituales. Por eso dice ahora el capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, me conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces nunca vendrá el Consolador a vosotros, o sea, el Espíritu Santo. Y si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Les convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mis amados, la gran ayuda que Dios tiene para nosotros es de concedernos el sagrado y misterioso ministerio del Espíritu Santo. Nadie sabe cómo trabaja el Espíritu Santo. Nadie lo ha visto, pero lo sentimos. Y eso lo dijo Jesucristo. El Espíritu nadie lo ve. Es como el viento. No lo vemos, pero lo estamos sintiendo. Y lo sentimos, señores, en el momento de la conversión. Lo único que nos puede cambiar de gente carnal, de gente entenebrecida, mente entenebrecida, y afectos totalmente desvergonzados, señores, es la presencia del Espíritu Santo. La educación, oigan esto, la educación, la disciplina propia, el dominio propio, puede que medio ayude, comienza a maquillar al hombre carnal, pero señores, lo que va a dar forma a la vida espiritual es la presencia del Espíritu Santo. Sin ese Espíritu, señores, estamos completamente perdidos, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos va a convertir de pecadores a hijos de Dios. Nos hace ver el verdadero estado de perdición en que nos encontramos. Y pone en nosotros, señores, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién hace eso en nosotros? No es la educación, hermano, no es el dominio propio, no son los títulos, es el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo puede producir el gran fenómeno, como dicen los cubanos, el gran fenómeno del nuevo nacimiento. Y ese estado de nuevo nacimiento, ¿qué nombre recibe en la Biblia? Recibe el nombre de la conversión. ¿Qué significa convertirnos? Bueno, que dejamos de ser gente carnal y ahora recibimos el Espíritu del Señor. El Espíritu nos transforma y las cosas viejas pasaron. Se pasaron ya las tomaderas, ¿no? Los pleitos, las iras, las mentiras, las tracalerías. Y ahora nos convertimos en personas honestas y decentes delante del Señor. Conversión es pasar de muerte a vida. Y oigan esto, Jesucristo enseñó que sin salvación o sin conversión nadie podrá lograr la salvación eterna. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Saben ustedes? Mucha gente dice que tenemos que reformarnos para salvarnos. Y a veces oímos personas que le dicen a otras, tú tienes que mejorar. Pero yo me encuentro, hermano, en la Biblia, que la Biblia nunca dice que tenemos que mejorar. Jamás ha dicho la Biblia que usted tiene que cambiar. Lo que sí dice la Escritura es que usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que morir completamente al viejo hombre y nacer en el nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Y cómo nacemos? Mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo asimilamos el Espíritu Santo? Hermano, por la palabra de Dios, porque la palabra es vida, el Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Bendito sea el Señor. Señores, el Espíritu Santo, una de las grandes cosas que hace es entonces cambiar al hombre carnal y lo transforma en ¿qué cosa? Un hombre espiritual. ¿Pero qué hace con la iglesia? En forma general, hermano,
el Señor hace lo mismo a través del Espíritu Santo. Nos prepara, nos cambia completamente porque, ¿saben ustedes? La Biblia dice que Jesucristo dentro de poco va a venir a este mundo. ¿Y saben ustedes quiénes son los únicos que van a tener la autoridad de alzar su frente en alto y decir, este es nuestro Dios, el cual hemos esperado y nos salvará? ¿Quiénes? Los que han sido regenerados y se han convertido mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a preparar la iglesia, hermano, para los combates del tiempo del fin. La iglesia ahora mismo está a punto de entrar en su batalla final. Ustedes saben que desde la Inquisición, que terminó por allá por los años del siglo XVI aproximadamente, o XVII, más bien el siglo XVII. Desde el siglo XVII hasta este momento no es que no ha habido luchas religiosas, no es que ha habido persecución por parte de los jesuitas y de toda esta gente. La iglesia ha tenido un momento de calma, aparente calma. Pero según la Biblia, según el libro del Apocalipsis, dentro de poco la iglesia va a entrar en el gran conflicto final. Y en ese gran conflicto, señores, la única manera de poder permanecer fieles al Señor hasta la muerte, aunque nos tengan que colgar en cualquier plaza, aunque tengan que ponernos en una hoguera, la única forma de ser fiel al Señor es haber nacido en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, señores, el que nos va a dar la gran victoria. Por eso dice, no con espada, ni con ejército, ni con nada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si no es así, señores, ¿quién podrá sobrevivir? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando venga el gran conflicto que estamos esperando? ¿Cuáles son las cosas terribles que nos esperan a nosotros? En primer lugar, hermanos, tendremos que dentro de poco soportar la furia de una bestia enardecida que trata de imponerle su religión al mundo entero. Ya nosotros sabemos quién es la bestia, ¿no es cierto? La iglesia popular. El catolicismo siempre ha luchado por imponer su religión y su falso día de reposo a la humanidad. Los que se opusieron en la Edad Media, hermano, fueron ejecutados. La Inquisición acabó con miles y millones de personas. Ha venido un momento de tregua, la iglesia se ha fortalecido, pero eso no significa, señores, que el conflicto ha terminado. En el tiempo del fin, dice el libro de Apocalipsis, ahora la bestia va a arremeter contra los hijos de Dios, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Cuando ustedes ven en la televisión, por ejemplo, eso que hemos visto en estos días, ¿no? El gran esplendor, el gran poder que tiene el Vaticano. Señores, ¿quién es usted y quién soy yo para luchar con semejante fuerza? ¿Quiénes somos nosotros? Esto tiene tanta fuerza, hermano, que la única manera es con el Espíritu del Señor, no con espada ni con ejército. El Espíritu del Señor es el que tiene en sus manos la gran batalla. Dentro de poco entonces vamos a vivir o tendremos que soportar la furia de la bestia que se va a enardecer. También vamos a tener que pasar un tiempo cuando la iglesia va a vivir sin un intercesor en este mundo. ¿Quién intercede por nosotros ante el Padre Celestial? Jesucristo. Pero cuando Jesucristo abandone el lugar santísimo, hermano, la tierra quedará sin intercesor. El que es salvo ya estará salvo definitivamente. También, señores, tenemos que vivir un tiempo donde el sol va a calentar 7 veces más de lo que está calentando en este momento. Vamos a vivir un tiempo cuando las aguas se van a convertir en sangre. Imagínense ustedes semejante calor y alguien pide agua y ve el agua pura, pero cuando la va a tomar, ¿en qué se va a convertir? En sangre, porque dice la Escritura, aquellos que dieron sangre o que derramaron la sangre de los santos, esa agua se les convertirá en sangre. Derramaron sangre de los santos y Dios les hará que beban esa sangre que derramaron de los hijos de Dios. También tendremos que vivir ante el terror de 7 plagas que van a azotar la humanidad. Vivir ante un severo bloqueo económico donde no se podrá ni comprar ni vender. Tendremos que soportar como iglesia o vivir ante la presencia visible de Satanás imitando la segunda venida de Cristo, donde se dirá por los aires, ya apareció Jesucristo, está llegando. Y dice la Escritura que aparecerá el gran inicuo haciendo milagros y dando la bendición como el mismo Jesucristo lo haría. Aquellos que son carnales, señores, no podrán soportar esto. La lluvia tardía, hermanos, tiene que venir para la iglesia. El poder del Espíritu Santo tiene que descender ahora, porque puede ser que dentro de una semana ya sea demasiado tarde. No sabemos en qué momento el tiempo de la gracia se nos va a terminar. Y si el tiempo de la gracia se cierra, señores, ya no hay oportunidad, es ahora. Yo voy a concluir, hermano, diciendo lo siguiente: dentro de poco la iglesia se va a levantar
y la iglesia va a recibir antes de la segunda venida de Cristo o antes que comience el gran conflicto, la iglesia tiene que ser revestida de la lluvia tardía. Esta iglesia, hermano, va a recibir el poder pleno del Espíritu Santo. Pero voy a hacer una nota muy especial y muy triste que no me gustaría hacerla. ¿Quiénes no recibirán la lluvia tardía? ¿Quiénes no van a ser llenos del Espíritu Santo en la iglesia en el tiempo del fin? Oigan esto, señores, que esto es triste. En primer lugar, no recibirán la lluvia tardía los transgresores de la ley de Dios. Aquellos que andan en fornicación, aquellos que andan en robo, aquellos que andan en adulterio, no van a recibir la lluvia tardía. Los que ahora no tienen ningún respeto al santo día del Señor, también se quedarán sin el Espíritu del Señor. Aquellos que no les importa, hermanos, comprar en el día sábado, aquellos que están irrespetando el día de reposo, aquellos que no les importa irse a una fiesta el viernes de noche o a una discoteca o ir a trabajar en el día de reposo, señores, lamentablemente se quedarán sin la lluvia tardía. Los que compran y venden en sábado, tampoco recibirán la lluvia tardía los que tienen un corazón lleno de odio, aquellos que en la iglesia están llenos de resentimiento, de vulgaridad, de falsedad, de deshonestidad, de perversiones, de avaricia, de envidia, de lujuria. Es decir, los que andan en la carne se quedarán sin recibir la lluvia tardía. Tampoco recibirán la lluvia tardía los que solamente viven para sí mismos, sin atender las necesidades de nadie. Los que no tienen ningún interés en la salvación de nadie. Los que rehúsan predicar el evangelio. Los que le da vergüenza hablar de Jesucristo que los salvó. Ellos no recibirán la lluvia tardía. Los que rehúsan salvar a otros. Los que no oran por la salvación de nadie. En otras palabras, aquellos que como las vírgenes necias pensaban que tenían el Espíritu y cuando llegó el momento, señores, se encontraron que estaban completamente vacías. Dios quiera, mis amados, que esa historia triste no se repita en la iglesia. ¿Cuándo es el momento de vencer? ¿Cuándo es el momento de recibir entonces la lluvia tardía? Recibir el bautismo del Espíritu Santo para dejar de ser carnales y convertirnos en espirituales. Señores, hoy es el momento. Mañana, repito, es posible que sea demasiado tarde. Dios bendiga a la iglesia, mis amados. No voy a hacer ningún llamado especial, nadie tiene que pasar adelante. Cierre sus ojos solamente y vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, te agradecemos grandemente la manera como tu Espíritu Santo ha hablado a la iglesia en esta mañana. Muchos de nosotros, señores, todavía estamos en la carne. Las cosas de este mundo nos atraen más que las cosas espirituales. Hay muchos que prefieren irse a trabajar o ver televisión en el día sábado. Hay muchos, Señor, llenos de orgullo, de violencia. Hay muchos hogares donde se está golpeando a alguien en la familia. En fin, Señor, hay mucho chisme. Hay mucha indignidad, pero Padre, perdónanos en esta hora. Perdónanos, Señor, y en esta noche, en esta tarde, danos el bautismo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprometernos contigo en este momento para acabar con todas aquellas cosas que impiden que hoy seamos llenos de tu Espíritu Santo. Tú sabes que no tenemos la fuerza, pero esa fuerza, Señor, la suplicamos que nos las des y nos des la capacidad de seguir adelante. Gracias, Padre, por escucharnos y haz que esta oración llegue al trono de tu gracia con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Señor, gracias por escucharnos y haz que esto sea una realidad, que esta iglesia hispana de Toronto sea hoy llena una vez más de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén.